Bien, a ver chicos, vamos a iniciar esta sesión haciendo la revisión de esta matriz de consistencia que es de otro alumno, de un alumno que me pasó para poder corregir su trabajo de investigación. Entonces me parece que es bastante importante centrarnos en el tema de la matriz de consistencia porque en mi opinión, ¿no? Muy probablemente existan otros docentes con otras opiniones, en mi opinión, es de aquí desde donde se parte antes de construir toda la tesis, porque aquí podemos ver de manera general cómo es que vamos a construirlo, ¿no? Y lo demás solamente es rellenar información. Eh, en este caso voy a copiar el título del alumno. Ay, permítanme un segundo. Tengo que aquí, el título del alumno. Cuando hagamos una matriz es importante siempre tener en cuenta eh, el título. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son las variables. En primer lugar, yo puedo ver en la matriz que el alumno solamente ha considerado una variable que es derecho laboral. Y eso es válido, ¿sí? Si bien mi título puede incluir las dos variables, muy probablemente por una cuestión de profundidad, de tiempo o criterios del docente, ¿no? Del asesor que les está llevando el curso, les puede sugerir que trabajen solamente una variable. Lo ideal es que trabajen las dos, pero eso va a depender del grado de profundidad. Para eso voy a analizar y voy a reconocer en mi título ciertos aspectos que ya hemos visto en algunos otros videos que debo de tener. Por ejemplo, vulneración de los derechos laborales. Este es un tema, ¿no? Este es un tema donde yo puedo hablar acerca de los derechos laborales, sobre la vulneración. Este es un tema muy independiente. Puedo hablar sobre la vulneración de los derechos laborales en médicos, en docentes. En este caso vamos a hablar de los trabajadores de un establecimiento de salud, ¿verdad? Y acá especifica dónde. Lo voy a pintar de otro colorcito. Una característica que tiene esta población va a ser que todos van a encontrarse bajo el contrato administrativo de servicios, es decir, bajo el régimen CAS, ¿no? Yo podría considerar eso como una segunda variable, pero en este caso el alumno no lo ha considerado. Y como les repito, eso es válido. También está considerando el año. Aquí lo voy a pintar de otro colorcito para que ustedes lo puedan identificar. Bien, entonces, hasta aquí puedo identificar cuál es el lugar, ¿no? El lugar es el centro de salud comunitario y la población se trata de los trabajadores, ¿verdad? Acá lo voy a pintar mejor de un otro tipo de verdecito, ahí está, para que lo puedan diferenciar. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos a la población, el lugar y los objetos de estudio, perdón, el tema de estudio, que es la vulneración de derechos laborales y contrato administrativo de servicios, o conocido también como CAS. Una vez que yo he identificado esto, lo que voy a hacer es desgregar. Voy a profundizar en la revisión de mi literatura acerca de los derechos laborales o acerca de la vulneración de los derechos laborales. ¿Qué cosas se tienen que considerar para hablar de una vulneración de derechos laborales? ¿Qué cosas son los derechos laborales? Entonces, yo voy a reconocer principalmente, pueden ser mínimo tres puntos o más. Y a esos puntos yo los voy a considerar dentro de mis subcategorías o dentro de mis dimensiones, ¿sí? Cuando son trabajos cuantitativos vamos a hablar de variables y de dimensiones, pero cuando son trabajos cualitativos vamos a hablar acerca de categorías y subcategorías, que al final vienen a ser lo mismo, solo que es una terminología diferente. Acá me dice que está considerando ¿sí? De la variable derechos laborales, lo voy a poner grande, de la variable derechos laborales está considerando tres categorías: reconocimiento laboral,
reconocimiento por tiempo de servicio, incorporación a la carrera administrativa y pago de la asignación por escolaridad. Estas categorías pueden variar, ¿sí? Puede suceder que de repente cuando yo considere la variable vulneración de derechos laborales, identifique otras dimensiones, ¿de acuerdo? Y estas dimensiones pueden ser las mismas, pueden ser parecidas o totalmente diferentes. Por ejemplo, yo puedo hablar acerca de derechos fundamentales, ¿no? Es decir, acá, derechos fundamentales, que es una variable, una dimensión muy importante dentro de los derechos laborales, porque se supone que estas deberían de basarse en derechos fundamentales que están reconocidos de manera internacional, ¿no? Podría hablar de protección social, podría hablar de formación y desarrollo profesional, podría hablar de condiciones laborales, ¿no? Pero todos estos puntos que yo comienzo a reconocer dentro de los derechos laborales, no solamente es lo que a mí se me ocurre, sino que tiene que estar sustentado en un autor, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que yo hice la revisión de mi bibliografía o revisé una ley o revisé un trabajo de investigación de otro alumno que hizo una tesis, ¿no? Para su doctorado, su maestría, otro título, no lo sé, un artículo científico, y este reconoció ciertas categorías o subcategorías que también son viables para mí, para la investigación, entonces yo lo reconozco. No voy a colocar aquí la cita porque no corresponde, pero sí debería estar sustentado con un autor, ¿de acuerdo? O puede ser también libros que ustedes hayan consultado. Yo voy a respetar lo que el alumno ha hecho aquí, pero quería hacer hincapié en que esto, si tú estás haciendo un trabajo de investigación parecido, puedes considerar otros puntos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí entendemos que los derechos laborales, lo voy a poner aquí arriba, derechos laborales, que son como conocidos como variables o categorías, perdón, derechos laborales, ¿no? Derechos laborales. Ahí. Voy a poner así entre paréntesis mejor. Puede ser una variable, si es cuantitativa, o categoría, si se llama si es cualitativa. Entonces aquí el alumno ha dicho, bueno, yo voy a hablar de derecho laboral, voy a medir el reconocimiento laboral, el reconocimiento por tiempo de servicio y la incorporación de carrera y el pago de asignación. Ahora, ¿qué cosa es el reconocimiento laboral, no? ¿A qué se refiere con reconocimiento laboral? De repente, si hay un contrato de por medio, eso yo lo tengo que tener claro, ¿ya? Hay un contrato, ¿qué más? Si hay una planilla, bueno, en el caso de esta, ¿no? Pero voy a comenzar a medir por este tipo de cosas, ¿no? Y el reconocimiento por tiempo de servicios también. Existe un reconocimiento de tiempo de servicios y también lo voy a medir, ¿ya? Se puede incorporar a la gente a la carrera administrativa, también lo voy a medir. Pago de asignación de escolaridad, también. Aquí yo no estoy hablando no estoy calificando la falta de reconocimiento, no. Aquí tenemos que ser objetivos. Ya la investigación determinará si hay una falta o si hay un alto reconocimiento, ¿sí? Aquí solamente voy a ser muy objetivo. Bien, teniendo claro esto, chicos, acá, ¿cuántas subcategorías o dimensiones he encontrado? 4, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro 4 dimensiones o subcategorías, quiere decir que yo voy a tener 4 problemas específicos y 4 objetivos específicos, ¿no? Acá vemos que sí hay 4. Entonces, vamos a continuar revisando este trabajo de investigación, ¿sí? Ya tenemos aquí la variable, ¿ya? O en este caso la categoría, vamos a poner aquí, categoría, porque el alumno lo quiere enfocar a cualitativa. Categoría, ahí está, derechos laborales. Y aquí vamos a hablar sobre subcategorías, ¿no? Porque esto se deriva
de derechos laborales. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahora construyamos el problema general. Aquí yo les pinté el título de colorcitos porque tiene una razón de ser. Miren, yo voy a copiar el título aquí abajo y lo voy a poner un poco más chiquitito. Ahí está, y me voy a acercar. Bien, aquí ahora estamos en problema general. Cuando yo construyo el problema general, ustedes ya saben que el problema se expresa en pregunta, ¿verdad? Para los que me siguen ya saben que el problema se expresa en pregunta. Y los que no, nos estamos enterando ahorita. No vamos a poner aquí una explicación ni nada. Es una pregunta que nosotros nos vamos a hacer de manera general y está íntimamente ligada con nuestro título. Vamos a ver qué ha puesto el alumno. ¿De qué manera se vulneran los derechos laborales de los trabajadores? Voy a pintar aquí. Vulnera los derechos laborales, lo voy a pintar de amarillito. De los trabajadores, lo voy a pintar de este verdecito, del establecimiento de salud mental comunitario especializado vitalicia. Entonces, acá lo voy a pintar de, perdón, acá lo voy a pintar, perdón, acá es, del Vitaliza, ¿no? Vitaliza es, así se llama el centro de salud comunitario. Y bajo el contrato, acá todo esto se repite. Vamos a ver acá, así es, ¿no? Y 2023 lo habíamos puesto de color celestito. Entonces, si yo puedo identificar que todas las palabras están, todo mi título está reflejado en mi problema general, hasta ahí podríamos decir que está bien. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo del título se construye la pregunta o el problema general. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, esto de acá lo voy a dejar para el último, que dice de qué manera, ¿no? Cuando preguntamos de qué manera es porque queremos conocer cómo funciona, cuáles son cuál es el procedimiento, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué manera se trabajadores eléctricos? Entonces, hasta aquí sí podríamos decir que el título de nuestro compañero está correcto. Voy a eliminar esto y ahora voy a pasar a los problemas específicos. Y para construir los problemas específicos, vamos a recordar cuáles son las subcategorías. Y las subcategorías las voy a pintar de otro color, vamos a pintarlo de rosadito para que lo puedan reconocer, ¿de acuerdo? Y ahora miren lo que voy a hacer. Yo voy a copiar el título y lo voy a pegar aquí abajo. Ahí está, todos me están siguiendo, ¿verdad? Ahí está. He copiado el problema general, perdón, no es el título, el problema general lo he copiado aquí a mi primer problema específico, ¿ya? ¿De qué manera se vulnera? Ahora, yo voy a revisar de qué manera se vulnera el derecho laboral según el tiempo de contratación de los trabajadores. Voy a revisar, miren, mi primera subcategoría habla sobre reconocimiento laboral. Quiere decir que mi primera pregunta o mi primer problema específico tiene que hablar sobre reconocimiento laboral. Entonces acá le voy a pegar y voy a decir de qué manera. A ver, no sé si ustedes recuerdan que derecho laboral es la categoría de la cual nace ese reconocimiento laboral, ¿verdad? Entonces yo lo único que voy a hacer es reemplazar. Y tengo que siempre repasar la lectura para ver si eso tiene coherencia. ¿De qué manera? Acá sería el reconocimiento laboral según el tiempo de contratación de los trabajadores del establecimiento de salud mental especializado Vitaliza. Acá tengo que hablar de qué manera, vamos a hablar de vulneración, ¿ya? De qué manera se vulnera el reconocimiento laboral según el tiempo de contratación de los trabajadores del establecimiento de salud mental especializado Vitaliza bajo el contrato administrativo CASE, ¿no? Ahí está. Entonces,
Ahí queda, ¿sí? Estoy hablando de reconocimiento laboral. Estoy hablando de mi primera dimensión o subcategoría. Luego voy a copiar esto que habla acerca del reconocimiento por el tiempo de servicios. Y se supone que de eso tiene que hablar mi mi segundo problema específico. Mi segundo problema específico habla sobre la CTS, de qué manera se vulnera el derecho laboral según el pago por tiempo de servicio CTS de los trabajadores del servicio. Sí, sí habla de la CTS, pero lo dice con otras palabras. Entonces vamos a copiarlo con las mismas palabras, nada más. Esa es la única corrección. ¿De qué manera se vulnera el derecho laboral? ¿De qué manera se vulnera? Acá le voy a poner de esta manera. Se vulnera el reconocimiento por tiempo de servicios de los trabajadores del establecimiento de salud bajo el contrato administrativo de servicios. Aquí vemos que ha puesto establecimientos de salud, pero ya no ha puesto especializado, vitalicia. Vamos a copiar todo eso, ¿sí? Tiene que estar igualito, igualito. Vamos a ver, ahí está. Listo. Y así hemos terminado nuestro problema específico 2. Ahora vayamos a nuestro problema específico 3 y para eso necesito mi tercera subcategoría o mi tercera dimensión. Y lo voy a copiar acá para no perderlo de vista y voy a ver si mi tercer problema específico habla acerca de la incorporación de la carrera administrativa. ¿Qué dice? ¿De qué manera se vulnera el derecho laboral según el contrato de los trabajadores? Como vemos, el tercer problema específico no habla sobre la incorporación, ¿sí? De carrera administrativa. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a copiar, puede ser el objetivo general o el anterior, que ya lo tengo realizado, como en este caso, lo voy a copiar, lo voy a pegar y voy a reemplazar. ¿Qué cosa voy a reemplazar? El reconocimiento por tiempo de servicio CTS, que es eh, la subcategoría 2, y voy a poner acá, por la subcategoría 3, la que corresponde, ¿no? Y lo voy a pintar para que ustedes no lo pierdan de vista. Ahí está, ¿no? Entonces, la subcategoría 3 ya tiene su problema específico correspondiente, ¿sí? Bien. Ahora vayamos al cuarto que habla sobre pago de la asignación por escolaridad. Vamos a regresar a problemas específicos y habla sobre el pago a la escolaridad, habla sobre las bonificaciones. Entonces, acá yo tengo que ver si es mejor hablar sobre las bonificaciones de los trabajadores en general o sobre el pago de la asignación de escolaridad. Según mi criterio, yo creo que sería recomendable hablar sobre las bonificaciones de los trabajadores y entonces yo voy a reemplazar aquí. Entonces, a ver, reemplazamos aquí. Yo creo que nos conviene hablar de esto porque nos permite reconocer otro tipo de bonificaciones, no solamente el de la escolaridad, ¿no? Sino otro tipo de bonificaciones, quizás gratificaciones y demás. Entonces, bonificaciones de trabajadores y me voy acá de qué manera se vulnera el derecho, de qué manera se vulnera el derecho a las bonificaciones. Ahí está, siempre leyendo, buscando coherencia, chicos, ¿ya? De las bonificaciones de los trabajadores del establecimiento de salud mental. Acá copiamos esto último porque tiene que igualito. Ahí está. Y listo. Ya tenemos nuestros 4 problemas específicos. Bien, chicos, quedó claro. Ahora, vamos a ir por los objetivos específicos. Si ya hemos modificado los problemas específicos, muy probablemente no, vamos a modificar los objetivos específicos, ¿sí? Ahora, primero vayamos al objetivo general para ver si tiene concordancia. Recuerden que los objetivos empiezan con un verbo infinitivo, ¿no? Puede ser conocer, explicar, determinar, explorar, etc. Ahora,
Si yo hablo de qué manera y hablo de determinar de qué manera, acá más que determinar, yo diría que es conocer, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar, lo voy a poner acá con rojito para que vean, conocer de qué manera, entonces es más coherente que diga conocer, ¿ya? Entonces tiene que ser coherente con el anterior. ¿Qué más? Todo lo demás, chicos, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Conocer de qué manera se vulneran los derechos laborales de los trabajadores del establecimiento de salud mental comunitario. Ahí está. Entonces, ahí está, chicos, ese es el objetivo general. Si se dan cuenta, hasta aquí lo único que estamos haciendo es un juego de palabras, ¿ya? Es un juego de palabras. Es bien facilito, muchachos, establecer objetivos y demás. No le tengan miedo a la tesis. A veces escucho que los chicos dicen, no, la tesis, qué tarda. No, no es nada del otro mundo, es bastante sencillo. Al menos conmigo lo van a trabajar así. ¿Qué más? La misma operación que yo he hecho aquí arriba, lo van a repetir en la parte de objetivos específicos. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a copiar mi problema general, o perdón, mi problema específico, y lo voy a pegar. Y ya no va a ser en pregunta, porque es en verbo. Entonces aquí yo voy a colocar que de repente es conocer. Pueden utilizar un sinónimo, yo voy a utilizar por temas de rapidez esto, de qué manera se vulnera el... Ahora, de qué manera puede ser cómo, ¿sí? También no hay ningún inconveniente. Puede ser cómo, eso va a depender de ustedes qué palabras quieren aceptar, pero siempre tienen que tener coherencia, ¿ya? De qué manera o conocer cómo se vulnera el reconocimiento laboral. Yo recomendaría que utilicen más el cómo en lugar de qué manera, si es que su investigación es cualitativa, ¿no? Y eso más adelante lo vamos a ver. Aquí también voy a copiar esto. Vamos a leer. Conocer cómo se vulnera el reconocimiento laboral según el tipo de contratación de los trabajadores del establecimiento. Muy bien, tiene coherencia, excelente. Aquí mi problema específico 2 va a corresponder a mi objetivo específico 2. Voy a eliminar los signos de interrogación y también voy a poner conocer cómo se vulnera el reconocimiento por tiempo laboral de servicios. Ahí está. Y el tercero lo voy a copiar aquí, lo voy a pegar aquí, voy a eliminar los signos de interrogación y voy a utilizar un verbo. Y ahorita voy a colocar a todos lo mismo, es válido, pueden colocar a todos lo mismo, pero algunos asesores no se los permiten, no sé por qué, la verdad, yo pienso que el objetivo es que logren cumplir valga la redundancia, con los objetivos de la investigación, pero hay algunos que no les gusta, yo no me hago problemas como docente cuando sucede eso, mientras haya coherencia, ¿no? Pero si no, ustedes lo pueden colocar, pueden utilizar un sinónimo, entonces eso va a depender mucho del docente que ustedes tienen o de cómo ustedes quieren orientar su investigación, ¿ya? Acá. Conocer, es un verbo, conocer cómo, ahí está, se vulnera el derecho a las bonificaciones de los trabajadores del establecimiento de salud mental especializado. Ya aquí estamos hablando de bonificaciones de los trabajadores. Ya, aquí también lo voy a pintar porque creo que no se pintó. Y listo. Hasta aquí hemos construido con total facilidad los objetivos generales y los objetivos específicos. ¿Qué más le piden acá? Bueno, ya tenemos las subcategorías. Dentro de la metodología, vamos a corregir, porque aquí sí está un poco confuso. Vamos a ponerle aquí el tipo de investigación. Las investigaciones pueden ser de dos tipos, básicas o aplicadas. Las básicas son aquellas que simplemente recopilan información y las aplicadas son cuando hago una investigación mientras doy una solución al problema. ¿De acuerdo? Que este no es el caso. Aquí solamente estoy recopilando información para alimentar, digamos, a toda la información que ya existe. Voy a crear más información sobre información. Por lo tanto, yo voy a decir que esto es una investigación del tipo
básica. ¿Qué más? Hablemos del enfoque. El enfoque puede ser dos tipos, cuantitativas o cualitativas. El alumno ya me comentó que él desea orientar su investigación a cualitativa porque quiere hacer entrevistas y demás. Entonces, vamos a colocar. Perfecto. ¿Ya? Y aquí vamos a ir construyendo lo que corresponde a los tipos de investigación cualitativa. ¿Ya? Los tipos de investigación, el diseño de una investigación cualitativa es diferente a la de una investigación cuantitativa. Una investigación cualitativa no puede ser experimental, no experimental, por más que haga un experimento o no haga un experimento. Porque la terminología es una cuestión de términos nada más, es diferente, ¿ya? No es igual. Aquí voy a colocar, a ver un momentito, por favor. Dentro de las investigaciones cualitativas, yo voy a encontrar algunos tipos de investigación. Pueden ser fenomenológicos, que son los que, como su mismo nombre lo dice, estudian fenómenos, o puede ser una investigación-acción, que es cuando voy aplicando una solución al problema y voy viendo cómo va reaccionando el público o la población, ¿de acuerdo? En este caso, el tipo de investigación que nosotros vamos a utilizar es una investigación fenomenológica porque vamos a hablar sobre, sobre un caso, ¿no? En particular, sobre un fenómeno. Existen otros tipos, están los hermenéuticos, están los etnográficos, los de historias de vida, ¿no? Existen varios, pero en este caso el que aplica para esta investigación es el de fenomenológico, ¿ya? Entonces acá yo voy a poner fenomenológico, fenomenológico, ¿ya? Porque voy a diseño e investigación. Eso no aplica, vamos a borrarlo. Ya. La población y muestra. En este caso, la muestra, perdón, la población sería el total de trabajadores del centro de salud. ¿Sí? Del centro de salud. Que vamos a suponer que son, no sé, 100 personas. Yo estoy especulando, no estoy diciendo que esto sea así, pero es para una cuestión académica, ¿no? Que estoy explicando ahorita. Vamos a suponer que sean 100 personas en este centro de salud, pueden ser 200, no sé. Entonces yo aquí tengo varias opciones porque a las 100 personas quizás no voy a poder entrevistar o no voy a poder, eh, no sé, conversar con todos. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar una muestra. ¿Qué cosa es una muestra? Quiere decir que del total de la población, ustedes van a elegir o van a determinar a cuántas personas son las que van a entrevistar o van a encuestar, ¿ya? Y para eso existen diferentes técnicas. Tenemos métodos probabilísticos y no probabilísticos. Dentro de los probabilísticos aplicamos una fórmula matemática en donde determinamos a cuántas de esas 100 personas nosotros vamos a encuestar. Y dentro de los no probabilísticos, acudimos a otro tipo de formas que no son matemáticas, en donde determinamos cuántas personas son las que vamos a entrevistar. ¿Sí? Y para eso se llama muestreo. El muestreo es, digamos, la estrategia que utilizo para poder determinar la cantidad. En este caso va a ser un no probabilístico, porque no voy a utilizar fórmulas matemáticas, y voy a hacerlo por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Porque
el alumno en estos momentos se encuentra contra el tiempo, no puede entrevistar a todos, y el tipo de investigación le permite reunirse con unas 10 personas o 5, 15 o 20 con las cuales pueda conversar y absorber información que realmente sea favorable para su investigación, ¿ya? Entonces, le conviene, por conveniencia, por una cuestión de facilidad del tesista o del investigador, es por conveniencia, ¿sí? Por eso es por conveniencia. No probabilístico, por conveniencia. Entonces, como él desea, me dice, profesora, yo deseo entrevistar con las personas, se me hace más fácil conversar con las personas porque no todos coinciden, algunos faltan, algunos están de permiso, entonces no puedo conversar con todos, entonces va a ser uno probabilístico por conveniencia. Y cuando es en estos casos de entrevista, lo mínimo requerido no es 3, como había colocado nuestro alumno, sino 10. ¿Ya? Eso es lo mínimo. Si tú no sabes a cuántos, ¿no? Lo mínimo, chicos, siempre va a ser 10. Entonces, hasta aquí yo ya tengo elaborado mi población, mi muestra y demás. ¿Qué técnicas e instrumentos voy a utilizar? Para empezar, la técnica es la estrategia que aplico para poder recolectar información. En este caso, nuestro compañero va a hacer entrevistas. ¿Ya? Y el instrumento es qué medio tangible es el que utiliza para poder hacer esta recolección de información. Entonces, el instrumento va a ser un documento que se llama guía de preguntas. Un cuestionario guía, un guía o un cuestionario semiestructurado, ¿no? Guía de preguntas semiestructuradas. ¿Por qué semiestructuradas? Porque voy a permitirme repreguntarle al entrevistado cosas que a lo mejor pueden surgir dentro de la conversación, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo. Instrumento es una guía de preguntas semiestructuradas, que es simplemente un documento en Word donde ustedes hacen una lista de preguntas y según eso le van preguntando a su entrevistado. ¿De acuerdo? ¿Pueden surgir más preguntas durante la entrevista? Sí. ¿Cómo ustedes, digamos, cómo ustedes recopilan información? Ustedes graban esa entrevista, puede ser en audio, puede ser en video, y luego lo que hacen es transcribir, ¿ya? Y después se hace lo que probablemente hagamos más adelante en otro video o en otra clase, la triangulación de la información. Chicos, y esta es la forma en cómo queda su matriz de consistencia para su trabajo de investigación. Si ustedes tienen dos variables, lo que tienen que hacer es identificar su segunda variable igual con las mismas subcategorías, pero no necesariamente van a hacer la trazabilidad con las subcategorías de otras. Simplemente van a elegir la categoría en la que van a profundizar más. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, por favor me escriben y yo con mucho gusto se los resuelvo. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.